Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Desafío Inclusión, ciclo de charlas dirigidas a personas con discapacidad y empresas inclusivas que desean visibilizar e impulsar la inclusión social y laboral de esta comunidad. Súmate y síguenos en incluyelaboral.cl y en expoinclusión.cl. Ahora iniciamos este nuevo capítulo de Desafío Inclusión. Hola a todos y todas, muy buenos días. Bienvenidos una semana más al ciclo Desafío Inclusión, este ciclo que ahora estamos en la etapa dirigida hacia personas con discapacidad, con la finalidad de poder ayudarlos, prepararlos y colaborar en todo lo que sea para su proceso de búsqueda laboral de aquí a Expo Inclusión. Les recuerdo que ya pueden comenzar a subir desde ya sus currículum en incluyelaboral.cl o también a través de www.expoinclusión.cl. Así que los dejo invitados desde ya para que comiencen a subir sus ofertas y postular en las ofertas que ya están disponibles. Bueno, esta tarde ya nos va a acompañar Raúl Toledo. Él es terapeuta ocupacional a cargo de la línea de inclusión laboral de la OMIL de Los Ángeles. Así que nos va a estar acompañando hoy con su charla Cómo utilizar OMIL y los 5 mejores tips. Así que bienvenido, Raúl. Hola, gracias a todos. Gracias por la invitación a estar con ustedes acá presente. Las preguntas van a ir siendo respondidas en el chat, así que ahí las pueden ir dejando mientras transcurre la charla. ¿Cómo están? Muchas gracias de verdad por la invitación. Soy Raúl Toledo, terapeuta ocupacional de la OMIL de la Municipalidad de Los Ángeles. Ya llevamos harto tiempo, 4 años casi prácticamente, trabajando acá en la OMIL con las personas en situación de discapacidad. Es una línea de inclusión laboral que nosotros manejamos, le colocamos OMIL inclusiva, pero no segregando ni nada, al contrario, unificando y mejorando tal vez las habilidades de las personas en situación de discapacidad y mejorando también las posibilidades laborales de las personas en situación de discapacidad. Entonces yo ahora voy a compartir la presentación. Bueno, como le decía yo, espero que se aprecie bien la presentación. Pertenezco a la Municipalidad de Los Ángeles, una realidad diferente acá en la octava región, en temas de inclusión laboral. Entonces, nosotros creamos la OMIL en su línea de inclusión, así como existen prácticamente en varias comunas de nuestro país a nivel nacional. OMIL, también tenemos todo lo que son la integración de los terapeutas ocupacionales para fomentar la incorporación de personas en situación de discapacidad, pero para ello, y para iniciar y entregar antes de llegar a los tips y ver el mundo laboral, cómo está hoy en día y cómo ocupaba una buena OMIL, tenemos que saber algo súper básico sobre el mundo de la discapacidad y la inclusión laboral. De partida tenemos que entender sobre el mundo de la discapacidad, qué tipo de discapacidad existen, cuáles son por lo general, qué discapacidad es la que me está afectando en el mismo momento y cómo ella me puede afectar al momento de encontrar un trabajo, ¿ya? Porque la discapacidad no es una sola, son diversas y cada realidad es diferente para cada persona, cómo lo vive, cómo lo está sintiendo y cómo quiero yo también participar en el mundo laboral. Este es un dato estadístico que se os quería demostrar, que son del 2018, salió ahora una nueva estadística también, que en base a la ley Zamudio. Hay que pensar que el mundo de la discapacidad hoy en día es uno de los segmentos más discriminados en Chile, por lo cual también nos afecta bastante al momento de intentar de buscar una determinación laboral. Porque, las leyes que hoy en día existen son en base a esto, a la Convención sobre los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad que fue creada en 2006 y que nos arrojó que el 2010 podíamos tener en Chile una ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades y inclusión social de las personas en situación de discapacidad, como la ley que todos conocemos, o los que trabajamos en temas de inclusión, que es la 20.422. En base a esa ley, se crea la ley de inclusión laboral, que es para personas en situación de discapacidad del 2017, y entramos con lo que nos dice la ley. Pero, ¿qué nos dice la ley? Que las personas en situación de discapacidad tienen que ser incorporadas, ¿cierto? Por lo menos el 1% en empresas que tengan más de 100 trabajadores.
Hoy en día incluso se está luchando a nivel de Cámara de Diputados y Senado el que esto se aumente al 2%. Esperemos que tal vez puede ser así. Pero yo siempre he dicho que antes de aumentar el porcentaje, tenemos que partir por casa, por las empresas también, en que empecemos a incorporar a las personas en situación de discapacidad, que empecemos a cumplir con la ley y también al mismo tiempo empezar a fiscalizar mucho más al empresario en ese sentido, y no solamente el empresario, sino también los estamentos públicos, para ver que si de verdad estamos cumpliendo con estas normativas, porque no sacamos nada de subir a un 2% si en realidad no lo vamos a realizar o no lo vamos a cumplir. ¿Qué más establece esta ley? Que nosotros también como OMIL, de cierta manera, vamos a orientar personas al ámbito laboral, que vamos a tener que evaluarla funcionalmente, así como también tenemos que ver la accesibilidad de los puestos laborales, y obviamente como OMIL vamos a hacer talleres de aprestos laborales, que acá en este caso, en las OMIL que tienen sus líneas de inclusión o que tienen terapeutas ocupacionales, van dirigidas a las personas en situación de discapacidad, y que de cierta manera estos tips que se vienen más adelante van a servir para darle a demostrar un poquito de lo que se trata el mundo laboral y cómo buscar un empleo, que están dentro de los mismos talleres de apresto laboral. Ahí, como ven en las imágenes, nosotros estamos ahí relacionándonos con empresarios, hay usuarios que están trabajando, y el mundo también de personas en situación de discapacidad son imágenes no solamente de Los Ángeles, sino imágenes de la región en sí. ¿Cuáles son las mayores dificultades muchas veces para el conocimiento de hacer cumplir esta ley y para poder llegar a una búsqueda de empleo efectiva de cierta manera? Es el desconocimiento de la misma ley. Las personas en situación de discapacidad, muchas de ellas desconocen cómo funciona la ley, el cómo puedo acudir a obtener un trabajo, qué es lo que me ampara o no me ampara. Al mismo tiempo, es lo mismo que pasa con el mundo empresarial. El mundo empresarial tampoco sabe cómo regirse, qué es lo que tengo que ver, qué es lo que tengo que ser, si tengo que ser accesible o no, seré capaz de recibir a una persona en silla de ruedas, o seré capaz de poder que mis colegas o compañeros de trabajo puedan ser accesibles o tengan una buena disposición a poder integrar a una persona en situación de discapacidad. En realidad no integrar, incluir. Lo otro es la falta de accesibilidad universal. Nuestro país, en base a la ley 21.015, desde el 2017 adelante, recién se empieza a ver el tema de la accesibilidad universal como de una manera más congruente, más responsable, porque antes de ello muchas empresas o instituciones o departamentos, casas, como lo quieran ver, se construían como fuera, de cierta manera, sin acceso universales, sin rampa de acceso, sin tener baños accesibles, lo que complica la factibilidad de incorporar a una persona en situación de discapacidad a cualquier mundo laboral. Sobre todo en ciudades grandes, como tal vez lo que es Santiago, Antofagasta, Concepción, que en sus ciudades más metrópolis o más cosmopolitas, que son más grandes, que la accesibilidad muchas veces se ve mermada en las mismas esquinas cuando nosotros vamos a cruzar una calle, o en un mismo establecimiento público que queramos ir, una municipalidad o también a los mismos lugares o centros bancarios que nosotros necesitamos hacer algún trámite, también la vemos mermada. También lo otro punto que dificulta hoy en día el desconocimiento del mundo de la discapacidad. Como les decía en un comienzo, el mundo de la discapacidad es diversa. Tenemos distintos tipos de discapacidad, y no solamente abarcada al aspecto físico, sino también a aspectos cognitivos, mentales, que son segregadas o discriminadas muchas veces al momento de una postulación a una oferta laboral. Temática que hoy en día los terapeutas ocupacionales a nivel nacional que pertenecen a la OMIL están buscando el poder eliminar esta discriminación, ya que la misma ley que 21.015 lo señala. Eso lo vamos a ver más adelante. Y lo otro es la falta de conexión con las redes como la OMIL en su línea de inclusión, o la falta de conectividad con algunas redes como son los mismos CEFAM, en donde existen kinesiólogos, terapeutas que nos pueden aconsejar el cómo buscar. La misma Teletón, hoy en día nosotros tuvimos una buena conexión en Los Ángeles con Teletón a nivel regional, en donde ellos también ayudan y tienen un aspecto de búsqueda de empleo. Bueno, esto también, las redes también se van a ir masificando durante este año con la nueva ley 21.275, que va a hacer que haya una persona incorporada en la empresa para que vea el tema de inclusión concretamente y tenga la funcionalidad de entregar estas estadísticas y de que puedan de verdad incorporar personas al mundo laboral y que cumplan con la ley 21.015.
Como les decía anteriormente, ¿en base a qué? Los Ángeles, vamos a hablar de manera personal por lo menos en este momento, en Los Ángeles nos dimos cuenta que nace esta ley y se vio de que, claro, existía un mundo de personas en situación de discapacidad que estaba dejada a un lado, que no se estaba incorporando. Yo creo que esto pasa en todo caso no a nivel local, nomás, sino yo creo que a nivel nacional. La gran mayoría de las comunas, antes de esta ley, no se tomaba muy en cuenta o no estábamos preparados como MIL para incorporar personas en situación de discapacidad al mundo laboral. Ya por no tener los conocimientos o no saber lengua de señas, algo tan simple como lo que está haciendo Bárbara ahora, que les complicaba mucho funcionarios públicos solamente poder interpretar una lengua de señas, o el no saber cómo llegar a una persona que es ciega, en dónde lo intermedio. Y es así que nace la familia inclusivas en muchos municipios. Pero nos quedamos ahí cortos de repente cuando ya recién se incorpora el rol de los terapeutas ocupacionales a nivel nacional en los distintos 2000, en el sentido de ver qué trabajo se iba a hacer, cómo lo íbamos a integrar, cómo vamos a contratar personas con situación de discapacidad en el mundo laboral. Y es así que el CENSE, con esta temática de incorporar la persona en situación de discapacidad, no solamente incorpora a personas en situación de discapacidad, también al adulto mayor, que hoy en día se ve reflejado un gran incremento hoy en día. Y pensemos que los adultos mayores, gran parte de ellos tienen situación de discapacidad y que muchas veces no están acreditadas. Empiezan a ver una metodología de conjugar el ámbito privado y el ámbito público, en buscar un nexo de que, digamos, podemos trabajar, podemos incorporar. El 2018 se empieza como un tipo marcha blanca, por decirlo así, y lamentablemente el 2019, posterior después, sale la pandemia, lo que nos perjudicó en temáticas de inclusión para muchas personas, pero curiosamente en 2021 hay un incremento de contratación de personas en situación de discapacidad a nivel nacional. Esto dado tal vez porque las personas que dejaron su empleo, que se acomodaron con los bonos, estuvieron más relajados, y los empresarios buscando personas para volver a incrementar el mundo laboral, empezaron a incorporar y ver que había este mundo de personas en situación de discapacidad que podían hacer el trabajo, que lo hacían bien, y eso ha sido un trabajo arduo, yo creo, de una gran gama de terapeutas que hoy en día existe a nivel nacional, es demostrar el trabajo que puede hacer una persona en situación de discapacidad y lo bien que lo hace. ¿Cómo nosotros podemos llegar y utilizar las herramientas que nos entrega la OMIL? Es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer como usuario, no tener miedo como persona en situación de discapacidad. Y segundo, obviamente dirigirnos a la OMIL que tengamos más cercana. ¿Para qué? Para hacer los procesos primarios que tienen una atención inicial. En ese sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es llegar, obviamente, llegar con nuestra credencial de discapacidad en el caso de poseerla, o nuestra pensión de invalidez, el registro de la pensión de invalidez, y ahí nosotros vamos a poder incorporarlo a la Bolsa Nacional de Empleo. Hacemos un registro en esta bolsa, en donde ustedes van a, lo que están viendo ahora en estos momentos, es todo un proceso que nosotros realizamos tanto como terapeutas ocupacionales o con los mismos psicólogos que ayudan muchas veces, que se hace un trabajo colaborativo, donde vamos a realizar orientaciones laborales básicas, orientaciones laborales avanzadas, para que ustedes puedan llegar de mejor manera al mundo laboral, talleres de aprestos laborales, talleres de aprestos educacionales, en el caso de los jóvenes que están todavía estudiando y que andan buscando las posibilidades laborales de mezclar esto del estudio con el trabajo, y al mismo tiempo lo vamos a evaluar funcionalmente. Evaluación funcional que es muy importante, ya que con esta evaluación de funcionalidad que hacemos los terapeutas ocupacionales, nosotros podemos ver y evidenciar en qué contexto está la discapacidad de la persona. ¿Por qué? En muchos casos, de personas en situación de discapacidad llegan a presentarse en la búsqueda de un empleo, pero muchas veces ellos no están siguiendo un tratamiento, no están yendo a un CEFAM, no están siendo tratados con terapeuta, con kinesiólogo, con fonoaudiólogo, y sus condiciones actuales cuando van a pedir un trabajo no son las mejores tal vez, y lo que va cerrando y mitigando también las posibilidades laborales de ese usuario. Entonces, en la misma realidad que hoy en día existe como dato, de aquellos usuarios que son de Teletón, que pasaron muchos años recibiendo las sesiones de Teletón de forma gratuita, pero llega un minuto que son ya egresados de Teletón y tienen que vivir, salir al mundo laboral o siguen su vida normal, cotidiana, y se incorporan al sistema público
en donde muchas veces, obviamente, por la cantidad de personas que piden, se le entregan horas muy distanciadas. Y ahí nosotros como terapeutas, o por lo menos en el caso mío, me ha tocado de recibir usuarios que, o sea, han pasado 2, 3 años, que nunca han tenido, después de Teletón, una rehabilitación o han seguido un tratamiento con algún profesional del área de la salud. Entonces, se ve mermada muchas veces la discapacidad, se ve mucho más afectada todavía y con menos avance en evolución. Entonces, esto nos refleja todos esos aspectos. Al mismo tiempo, nosotros para poder vincular a una persona en situación de discapacidad, no solamente evaluamos a la persona, esto no es por discriminación ni nada, sino es para poder mejorar las posibilidades laborales de la búsqueda de empleo. Al mismo tiempo, evaluamos a las empresas también. Es como para hacer un tirón de oreja, dijo, a las empresas y poder decirles, ¿sabes qué? Te faltan algunas cosas que mejorar, como son la accesibilidad universal que tienes que tener en tu oficina, las accesibilidades universales que tienes que tener tú para ingresar con un vehículo a los estacionamientos, la accesibilidad que tengas una puerta amplia, con mejores vías de escape tal vez, que también considerando a la persona en situación de discapacidad, que tal vez el mobiliario no es mejor. Todas estas cosas se ven y se evalúan con las personas que son de recursos humanos muchas veces en las empresas para mejorar toda esta habilitación que hay que hacer para incorporar personas en situación de discapacidad, no importando la discapacidad alguna. Obviamente uno se guía como buscando discapacidades que sean más complejas para poder ver las mejores adecuaciones universales que se tienen que cumplir dentro de una empresa. Y obviamente las postulaciones de oferta de trabajo que se realizan en conjunto con el mundo empresarial y con las personas en situación de discapacidad para concretar como una colocación que nosotros le decimos. Anexo de ser registrado en la OMIL, los usuarios, también nosotros trabajamos con esto, que la Bolsa Nacional de Empleo, que es una herramienta súper útil, no tan solo para nosotros como empleados públicos, que es una herramienta que es gratuita, que lo puede utilizar cualquier persona, tanto con discapacidad, sin discapacidad, adultos mayores, extranjeros, y inscribirse de forma gratuita acá. Nosotros también este servicio lo entregamos y lo hacemos automáticamente una vez que llegan a la OMIL. Se puede inscribir y esto también le deja almacenado de cierta manera que puedo meterme en cualquier momento en vía teléfono, vía remota, vía tablet, como lo quieras ver tú en tu computador. Puedes buscar ofertas laborales que están incluso con el mundo inclusivo, que están marcadas como inclusivas y poder acceder a ellas de forma más fácil sin tener que tampoco tener que movilizarlos a la OMIL directamente. Por lo menos en el caso mío, sí entrego los contactos míos de teléfono, mis usuarios me pueden comunicar cuando quieran en ese sentido, o mandar algún WhatsApp de comunicación para decirme, don Raúl, ¿sabes que necesito verlo, ver si hay alguna oferta laboral? Siempre estamos presentes en ese sentido. Antes de ir con los tips de los usuarios del mundo en situación de discapacidad, también tengo que pasar a algo súper importante, que son los tips para el mundo empresarial, que se conjugan con las personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque como yo le decía anteriormente, esto no es del rol de un solo ámbito, sino aquí se conjugan varios entes. El mundo empresarial, la persona en situación de discapacidad y nosotros como institución también que intentamos de aportar a que esta factibilidad de la búsqueda del empleo, la intermediación laboral mejore. Y en este sentido, el mundo empresarial tiene un rol importante porque son aquellos que nos entregan las ofertas laborales. Y dentro de los tips que uno le puede entregar al mundo empresarial es tener de verdad un puesto laboral concreto. Que esto pasa muy habitualmente, que las empresas nos llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Necesito una persona en situación de discapacidad para cumplir con la normativa. En otros casos no, porque en otras empresas que ya llevan años con el tema de la inclusión, simplemente te piden personas, ya tienen destinado a dónde enfocarlo. Pero con aquellas empresas que no tienen enfocado en dónde incorporar a las personas en situación de discapacidad, te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero incorporar personas en situación de discapacidad, pero no sé en dónde. Entonces es importante que uno como empresa tenga presente aquellos lugares que yo quiero incorporar a una persona en situación de discapacidad y no buscando la limitación de la persona, sino también siendo accesible de mente y de aspectos de cómo y dónde voy a tenerlo incorporado y el trabajo que quiero que realice. Detectar también las competencias exigidas por el cargo vacante por un análisis de puesto laboral de trabajo. Como les decía anteriormente, nosotros por lo general acudimos a las empresas, evaluamos
el puesto laboral en todas sus características, ya sea con wincha de medir para ver cómo está el alcance, los realces, ver si hay peldaño o no. Eso es importante. O sea, si yo soy un empresario y necesito tal vez una persona administrativa, yo tengo que ver qué accesibilidad, pensándome en el puesto de una persona en silla de ruedas, va a tener esa persona para poder trasladarse desde un ingreso hasta el mismo puesto y puede sentarse y hacer su trabajo como corresponde. O en el caso de una persona ciega, si voy a tener el computador adaptado, si voy a tener también las aplicaciones necesarias para que pueda trabajar dentro de un computador, porque en realidad ahí lo puede hacer perfectamente si tiene sus aplicaciones. Pensemos que hoy en día el braille ya está quedando atrás y hoy en día la tecnología está entrando con bastante potencia y sobre todo las personas ciegas. Otro punto que tenemos que hacer y ver es hacer el match a partir de exigencias determinadas por el cargo, ¿ya? Esto es importante porque muchas personas en situación de discapacidad llegan a la OMIL diciéndome, ¿sabes qué? Yo necesito un empleo y lo que sea, ¿ya? Entonces, nosotros también tenemos que ver cuáles son las capacidades muchas veces de que tiene esa persona y intentarle hacerle reflejar de que, ¿sabes qué? No sé, Juanito, Pedrito, tus capacidades están dirigidas más o menos a esto. Y hay que hacerle ordenar como la estructura que ellos tienen de concepto de laboral. Porque no llegar y decir yo voy a ir a lo que sea. O sea, ahora, yo siempre lo que digo, les pregunto, ¿en qué te gustaría trabajar a ti? Tu ideal. No a qué vienes a buscar al trabajo. Porque muchos dicen, no, sabes que yo quiero hacer aseo, quiero ser auxiliar de aseo. Pero yo les pregunto más allá. No importa que sea una meta de repente tirada de las mechas, que sea algo como, no sé, decirlo, quiero ser astronauta, no importa lo que me digan que fuese así, pero, pero ver qué de verdad, cuáles son las ganas que tiene de trabajar y que de verdad si está enfocado o no en la búsqueda de un empleo. Y en este sentido es importante el match que se hace entre lo que nos está ofreciendo la empresa y entre lo que busca el usuario, ¿ya? Y ahí poder conjugar. Y si en el caso de que lo que busca el usuario no es alcanzable tal vez, intentar de capacitarlo y llevarlo más allá. Es importante que en ese sentido que nuestros usuarios tengan el conocimiento de que se pueden capacitar. No porque tengo discapacidad voy a quedarme ahí, saqué mi cuarto medio y con esto me quedo y voy a buscar un trabajo en lo que pueda. Lo otro importante es también capacitar a los recursos humanos para evitar prejuicios, ¿ya? Es algo que yo creo que con la nueva ley del gestor en inclusión, que se viene a partir de noviembre, va a derribar esa barrera, ya que va a tener que haber un ente que sepa sobre inclusión, va a haber un ente que esté claro en lo que se tiene que hacer con las personas en situación de discapacidad, sin discriminación alguna en ese sentido, y que también colocar en regla la casa, como digo yo, de decir, ¿sabes, colega? Vamos a tener personas en situación de discapacidad, es algo que estamos viviendo y vamos a seguir teniendo el resto de nuestras vidas como colegas, y hay que incorporarlo de buena manera, ¿ya? Porque aquí nadie está ajeno a una discapacidad y todos, creo yo, que trabajamos con personas en situación de discapacidad en algún momento o hemos trabajado con una persona en situación de discapacidad en nuestras mismas oficinas. Quinto, dice, nunca indagar en el diagnóstico médico. Eso es importante. ¿Por qué? Porque aquí se da algo súper en un hilo conductor que hoy día que están siguiendo muchas empresas o aquellas que están iniciando en el mundo de la inclusión, de que muchas veces nos preguntan y nos dicen, oye, pero ¿qué discapacidad tiene? ¿Con qué discapacidad me va a enviar? Recordemos que la ley nos dice que no hay una discriminación, no hay que generar discriminación por aspecto de discapacidad. Así que en ese sentido, si una empresa nos dice, sabes que necesito una persona, volviendo a la persona administrativa, se puede mandar a una persona con silla de ruedas que postule, se puede mandar a una persona ciega que postule, se puede mandar a una persona sorda que postule, mientras tenga las competencias necesarias para poder cumplir con el trabajo que están pidiendo. Y eso lo va a asegurar en este caso en los mismos vemos los terapeutas ocupacionales, de enviar la persona más calificada para que se postule y tenga sus entrevistas laborales. Por lo general no son el postulante, son varios postulantes que se realizan para que las empresas puedan ver y entrevistar a estos usuarios. Asegurar una entrevista accesible para identificar todas las competencias de la persona. En este sentido, vamos directamente muchas veces a las personas que tienen situaciones de discapacidad sensoriales
eh, porque como les decía anteriormente, muchos no están preparados, no tienen intérprete de lengua de señas como lo que está haciendo Bárbara acá. Muchos no saben lengua de señas y tenemos que buscar alguna alternativa. En muchas ocasiones empresas que me han llamado a mí por lo menos para hacer la interpretación de lengua de señas y poder comunicarme con ellos para una entrevista, porque simplemente no tienen. Y eso también nos complica el día de mañana, porque si la persona las empresas buscan la integración de personas sordas en este caso y no tenemos a nadie que sepa lengua de señas, eh, estamos segregando también a que puede a darle la oportunidad a una persona que es sorda al mundo laboral. Un dato curioso a mí me pasó, bueno, que van a ver la foto al final de la presentación. Nosotros integramos bastante personas hace poco, a comienzo de este año, en la tienda ITES, que la hemos destacado bastante este año, nos recibió 8 personas sordas. Y de estas 8 personas sordas, en cada piso había uno o dos, y hicieron cambiar todo el concepto de ITES en sus supervisores, gerentes y todo, que incluso hoy en día tú vas a la tienda que está en ITES de Los Ángeles, te vas a encontrar que todos los supervisores ya están hablando lengua de señas, que los colegas están hablando lengua de señas, que se creó una caja inclusiva con una persona sorda atendiendo y con todo lo que necesite para poder entregar el pago de cuenta, poder comprar ropa, poder entregar un crédito, poder entregar una tarjeta, sin ningún problema, ninguna diferenciación, porque sea sordo. Así que, de verdad, eso demuestra que se puede hacer un buen trabajo, una buena vinculación laboral y que se puede lograr siempre que nosotros queramos. Y lo otro, bueno, aquí casi repetir lo mismo, nunca establecer que un puesto de trabajo es apto para cierto tipo de discapacidad. ¿Ya? Es como decía, segregar por tipo de discapacidad. No debería ser, hay que verlo por competencias que tenga el usuario, en realidad. No verlo desde el otro punto de vista. Y en este sentido, es que nosotros como, bueno, Sense y las OMIL manejamos ciertos tipos de tips para entregarle a los usuarios o personas en situación de discapacidad o al mundo laboral completo en general, porque no debemos discriminar tampoco entre el mundo laboral de las personas que no tienen discapacidad y aquellas que sí lo tienen. Y estos son folleterías que se entregan por lo general comúnmente dentro de conclaves que tienen. Yo este Power si que lo podemos compartir, no hay ningún problema. Pero yo puse algunas cosas más ligadas a las personas en situación de discapacidad, porque esto está englobado a lo más general, porque hay puntos que me gustaría que ustedes aprendieran y que supieran que los 5 tips que les voy a dar son sumamente importantes al momento de buscar un empleo. Van a pensar que son maravillas, pero vamos más a lo concreto. El primer tip es tener un buen currículum vital. ¿Ya? Por lo general, las personas, tanto en situación de discapacidad, o como el mundo normal, común y corriente, adultos mayores, extranjeros, no llegan con un buen currículum. Llegan con un currículum muchas veces desalineado, sucio, doblado, arrugado, sin un orden cronológico, y muchas veces cuando no tenemos experiencias laborales, no le colocamos nada y con suerte van nuestros datos. Y cuando uno les pregunta, ¿has hecho algo en tu vida? ¿Has trabajado de verdad o no? Dicen, sí, pero es que trabajé de manera informal. Esa informalidad igual nos sirve porque es una experiencia laboral que igual sirve para plasmarla en nuestros papeles de currículum vitae y al mismo tiempo nos va a servir para decir, sí, he trabajado. Si bien es cierto, no tuve la formalidad del contrato, pero este también me sirvió porque es algo que yo he hecho. Lo otro, al contrario, hay muchos usuarios que también poseen currículum vitae bastante grandes, extensos, y pasa a la inversa. Que tenemos Biblias, dijo, de currículum vitae, que son gigantes, como con 10 páginas, 12 páginas, y que para un empleador le es muy complejo estar viendo, y que en realidad uno que lo que ve es la primera plana, y lo que se recomienda por lo general, ojalá 2 carillas de un currículum vitae, en donde lleve nuestro resumen completo. Entonces, uno también tenemos que nosotros especificar que en el currículum vitae tenemos que colocar nuestra experiencia laboral también en base a lo que estamos postulando.
Hay algunas que no son en base a lo que estamos postulando, que nos pueden servir, pero hay que saber seleccionar también aquellas que de verdad nos va a servir para el puesto laboral. O sea, yo puedo decir que soy terapeuta emocional y cuando postulé al cargo acá yo eliminé algunas cosas. Antiguamente, cuando era joven, que estaba estudiando, trabajé como cajero en una ferretería, pero no va al cargo que estaba postulando como terapeuta emocional, y eso obviamente lo objeté de mi currículum vitae y lo saco de él. Entonces es importante el orden del currículum vitae, cómo llevarlo y tenerlo bien plasmado para poder presentarlo. Otra cosa muy, pero muy importante es conocer mis capacidades y habilidades según la discapacidad que estoy viviendo. Muchas veces, en muchas ocasiones, las personas en situación de discapacidad no reconocen que tienen dificultades. Esto de manera generalizada. Entonces, y no ven las dificultades que les pueden venir por cosas tan simples como tal vez por dirigirse, incluso en la entrevista laboral. Hay personas en situación de discapacidad que dicen ser que puedo hacerlo, pero no lo saben hacer. O simplemente no reconocen que tal vez están más complicados por lo mismo que les decía anteriormente. Hay personas que están así, estaban en Teletón hasta los 27 años por lo general, y que posterior a ellos dejaron la rehabilitación, estuvieron cesantes, y cuando quieren volver al mundo laboral, después de varios años, piensan que pueden hacerlo igual que cuando tenían menos edad, y en realidad no es así. Los años no pasan en vano. La discapacidad tampoco. Muchas veces, como no tenemos tratamiento o no tenemos una rehabilitación, esto nos puede complicar tal vez o nos puede jugar en contra en el momento de buscar un puesto laboral. Ahí mismo en esa foto, ahí ven a un usuario que es mío, que es Eduardo. Eduardo no sabía andar, o sea, sabía andar hace muchos años en silla de ruedas normal, tradicional. Y por más de 10 años anduvo en silla de rueda eléctrica. Por lo cual, obviamente, perdió tono muscular, perdió las habilidades para manejar la silla de rueda tradicional, y tuvimos que volver a enseñarle a andar en silla de ruedas para que pueda tomar habilidades y puede ser mucho más independiente comparado a lo que puede ser una silla de rueda eléctrica, pensando que la silla de rueda eléctrica igual nos puede dificultar en el tema de acceso, de espacio. La ergonomía es mucho más compleja que lo que hay que hacer porque es mucho más amplia, tiene mayores complicaciones en ese sentido. Y así también como pasa, como el caso que estamos viendo ahí, la otra foto, también usuarios de nosotros, que son personas sordas, que en muchos casos, cuando son sordos de nacimiento, algunos se quedan o no aprenden la lengua de señas, tienen una lengua de señas más nativa, más, más arcaica, más familiar, que se le dice que es como más llevada a lo de ellos, pero no saben comunicarse o no se puede educar o les costó mucho la educación. Eso también nos merma o nos deja más complejo la búsqueda de un empleo más efectivo con estas personas, y en ese sentido, por lo menos en lo que es la realidad de la UMIL en su línea de inclusión acá de Los Ángeles, que poseemos una sala de evaluación de funcionalidad adecuada y que estamos buscando empezar a capacitar y ayudar a estas personas. Hacemos una preparación previa con estas personas, nos ayudamos, nos preparamos para mejorar esas habilidades y poder conocer un mundo laboral de una mejor manera, y optar a un empleo que sea de verdad efectivo, y no tampoco ilusionar a las personas en situación de discapacidad en algo que tal vez le va a costar o que te puede dificultar el momento de ir a una entrevista laboral. Entonces es importante conocer mis capacidades y mis habilidades según lo que yo quiero postular al empleo que quiera postular. Ya eso es sumamente importante. Al mismo tiempo, no sentirse inferior frente a los demás por mi discapacidad. Muchos de las personas en situación de discapacidad dicen, pucha, no, yo en realidad estoy en silla de ruedas, me es complicado buscar un empleo, no, sabéis que en realidad prefiero quedarme en la casa, voy a intentar de ver si puedo emprender con algo, y no lo buscan, no buscan el tomarse la opción. O no se motivan. Obviamente existe desmotivación en muchas ocasiones. Eh, ¿Por qué? Porque claro, veo que los demás pueden hacerlo, yo no lo puedo hacer. Pero en realidad el mayor ejemplo está en esa foto. Eh, yo creo que es uno de los grandes a nivel mundial que ha demostrado que la discapacidad no es un obstaculizador para poder trabajar, para desplazarme.
para poder decir mis ideas, para poder expresar lo que siento y para poder decirle a un empleador, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer. Entonces, hoy en día hay que sacar de nuestra mente cuando tenemos personas en situación de discapacidad o si yo tengo situación de discapacidad, tengo que sacar de nuestra mente que no puedo hacerlo. Si tengo la capacidad, las capacitaciones y quiero postular a un cargo, tanto público o privado, en el lugar que sea o el empleo que sea, si yo siento que tengo las condiciones y si mi evaluación de funcionalidad que me puede realizar el terapeuta ocupacional me dice que sí, que estoy apto, no tengo por qué tener miedo. Muchas veces, muchos empleos se pierden por lo mismo, ¿ya? Así mismo como hemos perdido empleos porque que tenemos miedo incluso hasta que podemos perder la pensión de invalidez. Yo creo que es algo muy común y recurrente hoy en día que hemos intentado derribar ese mito también, que si yo trabajo voy a perder mi pensión. Pero sí, muchas veces hay muchos usuarios que llegan acá a la 2000 y tienen este miedo de decir, ¿sabes qué? Pero seré capaz para, o cuando uno le presenta la oferta laboral, le dice, sí, don Raúl, pero yo seré capaz para poder realizar ese empleo, seré capaz de verdad de hacer, no sé, algún cargo tal vez básico como auxiliar de aseo, seré capaz de hacer aseo, igual tengo bastones, tengo 2 bastones, pero puedo hacerlo. Y si yo les digo que sí, intentémoslo. Entonces, hoy en día yo tengo bastante respuestas satisfactorias de algunas empresas que me han contratado y de verdad tengo hoy en día una persona con 2 bastones trabajando, haciendo aseo en el hospital de Los Ángeles sin ninguna dificultad, haciendo su trabajo lo más bien, siendo bien calificado por los jefes de ahí y que demuestra de que se puede lograr y que se puede hacer. Siempre que queramos, lo podemos lograr. Lo otro, temática importante también, de no confiarme en que la ley me protegerá frente a un despido. Ya. Esto lo quise colocar porque es muy recurrente que una vez que el usuario busca un empleo o piensa que yo tengo discapacidad, y hay algunos que piensan que es como obligatorio que me tienen que contratar, o piensan de que cuando me contraten ya no me pueden despedir porque tengo discapacidad y la ley me protege ante todo, eso es mentira. Nosotros vamos a seguir el conducto regular como cualquier otro usuario o funcionario o cualquier persona que postula cualquier empleo. Y la ley laboral, la legislación laboral, se rige para todos como igual. Que la ley nos pida que cumplamos con el 1%, eso no quiere decir de que por tener discapacidad me va a proteger en todo sentido. No. A mí, si yo tengo discapacidad y no cumplo con mis tareas laborales, obviamente que me pueden despedir. Si no cumplo con lo que tengo que realizar, obviamente que me van a despedir. O si tal vez tengo un mal lenguaje técnico o trato mal a mis colegas, no estoy cumpliendo con mi horario que comúnmente pasa, también me pueden despedir. Y a todo esto que acabo de decir, eso es importante igual, de que cuando nosotros como personas en situación de discapacidad conseguimos un empleo, estar seguros de verdad de postular un empleo. Porque cuando pasa mucho de que muchos usuarios dicen, sí, yo quiero postular a ese empleo, y muchas veces quedan, y pasan una semana y muchas veces dicen, ¿sabes qué? En realidad no me gustó mucho, necesito buscar otro empleo porque quiero hacer otras cosas. Y dejan ese empleo como prácticamente tirado, literalmente, y se van sin decir nada. Entonces, eso también no solamente queda mal él como usuario, sino muchas veces también deja mal a quien que lo intermedió y al mismo tiempo queda mal la empresa. Porque dicen, pero ¿cómo? O sea, nos dejó de la nada, no nos dijo nada, tal vez se vio complicado, tal vez vio, no sé, alguna mala cara, o no le gustó el trato. Entonces, esas cosas hay que dejarlas claras también. Si yo postulo es porque esto es algo serio. No tenemos que jugar con un empleo o una oferta laboral. Porque si tal vez yo no estoy seguro, mejor les doy el chance a que otra persona en que en realidad tiene discapacidad y que quiere postular y cumplir con el deseo de trabajar así de manera eficiente, lo pueda realizar. ¿Ya? Así que en ese sentido tenemos que ser bastante concretos. Y el quinto tip, bueno, buena utilización de nuestro lenguaje y corporalidad frente a una entrevista laboral. Es algo básico.
tenemos, por lo general, tips pequeños o modismos pequeños de los chilenos, no tan pequeños en realidad, eh, en donde tenemos una mala dicción muchas veces, o llegamos a una entrevista laboral hablando de mala manera, o con muchas palabras que no corresponden, entonces eso nos dificulta. No porque tenga discapacidad, yo tengo que llegar hablando así de esa manera. Esto pasa para todo ámbito, en todo caso, no por el mundo solamente de la discapacidad, sino es algo yo creo que globalizado en los chilenos, que muchas veces no estamos preparados para llegar a una entrevista. No tampoco nos sabemos comportarnos corporalmente, el sentarnos adecuadamente, el presentarnos de una buena manera, el colocarme una camisita si voy a una entrevista laboral, en el caso de si soy hombre, una mujer una bonita blusa, el maquillarme en el caso de una mujer, pero de una manera sutil, es algo importante también el poder llegar a una entrevista laboral, eh, porque igual eso se ve. Hay que pensar que una entrevista laboral muchas veces son 2 o 3 minutos, cuando son breves, en algunos casos pueden ser un poco más largas cuando hay test psicológico y todo, pero esa instancia que uno tiene con la persona que me quiere contratar, que por lo general es breve, o que no, pueden ser de verdad de 2 o 3 minutos, algunas pueden ser de 15, un poquito más largas, pero que son tan pocos minutos, no estamos jugando un empleo, no estamos jugando nuestro futuro laboral, no estamos jugando el de poder insertarnos en el mundo laboral y ganar un sustento mensual. Y tal vez por simplemente no ir bien arreglado, no ir bien maquillada, ser despreocupada de nosotros mismos, o simplemente no tener un buen lenguaje corporal y, como dije ahí, un lenguaje propio, puedo perder un empleo y lo puede adquirir otra persona. Pasa mucho que las ofertas laborales de repente en situaciones de discapacidad no se encuentran perfiles adecuados en ocasiones, y que al final la empresa tiende a hacer donativos para cumplir con la normativa de la ley 21015. Y es lamentable, pero y a mí me ha pasado como en 2 o 3 ocasiones que no han contratado porque simplemente no encontraron un perfil adecuado, pero por esto mismo, porque la persona no se supo expresar en la entrevista misma, a pesar que nosotros acá realizamos talleres de apresto laborales y todo, tampoco se supieron expresar, no fue un bien adecuado, no sé, ya para ser promotor y fue de un jeans todo rajado, eh, con una camisa así media tropical de verano, entonces como que obviamente no se adecua al puesto laboral, y hablando, hola, ¿cómo estás? Con mucha confianza, eso también nos va a dificultar muchas veces para poder ser aceptado en un empleo. En ese sentido, cuando no logramos esto, no pasa lo que queremos lograr, que es una incorporación laboral efectiva. ¿Por qué les pongo esta foto? Bueno, les hablé en un comienzo sobre la tienda ITE. Ahí lo que ven ustedes son el equipo de usuarios en situación de discapacidad, que son la mayoría sordos, y los chicos ahí están con el gerente general de la tienda ITE de acá de Los Ángeles. Hay algunos supervisores que ya están todos muy bien conectados con el tema de la lengua de señas, y todos esos chicos están trabajando hoy en día y se hizo una incorporación laboral efectiva, en el cual pudieron pasar todos los procesos que yo le acabo de mencionar, y con todos estos tips para que pudieran lograr esta contratación. Hoy en día, como le digo, ya tienen contrato indefinido, lo que igual les favorece y les beneficia. Todos están recibiendo sus pensiones, ninguno ha perdido ninguna pensión, y lo mejor todavía es que están ocupados, que se sienten humanamente ocupados, que lo que más buscamos los terapeutas ocupacionales hoy en día, las personas en tanto de discapacidad, adultos mayores o en sí cualquier persona, la ocupación humana es súper importante. Así que aquí vamos como casi culminando con la presentación, y de verdad quiero, antes de terminar y ver las preguntas que puedan haber, decirles que el mundo de la situación de discapacidad, de las personas en situación de discapacidad, no es algo ajeno a nadie, de que podemos trabajar en conjunto con los OMIL cuando ustedes los deseen, sobre todo con aquellas OMIL que tienen hoy en día incorporados terapeutas ocupacionales. No en todos los OMIL hay terapeuta ocupacional.
Se está intentando de buscar de que se incorporen más personal de la terapia ocupacional dentro de la OMIL para mejorar la calidad de atención de las personas en situación de discapacidad, no, bueno, no solamente de las personas en situación de discapacidad, sino de adultos mayores, de personas migrantes, que hoy en día es un gran mundo que está llegando, y darle la posibilidad a las personas en sí que se incorporan a la OMIL en sus unidades de inclusión en una búsqueda de empleo efectiva, entregarle todos estos recursos que yo les nombré en un comienzo, y así concretar un empleo con nuestros usuarios. Aquí a continuación les dejo, obviamente, mis datos: Raúl Toledo, terapeuta ocupacional de la OMIL, inclusive de Los Ángeles, un teléfono de contacto que está siempre habilitado, y mi correo electrónico para aquellos que quieran comunicarse y ver, o tal vez deseen preguntar alguna temática en especial, no importa de la región que sea, de la comuna que sea, aquí estamos disponibles, siempre abiertos a recibir cualquier pregunta y poder ayudar a los colegas o usuarios que lo deseen. Como les decía, da lo mismo de dónde provenga. Eso sería. No sé si está por ahí Catalina. Raúl, aquí estoy. Voy a Oye, dejar de excelente, excelente presentación, súper completa. Yo creo que a todos nos quedó súper claro, tanto desde cómo también lo toma y lo ve la empresa, como también desde la persona que necesita el empleo. Entonces, una de las preguntas que hay es, ¿cuáles son las condiciones mínimas que debiese tener o cumplir una empresa para incluir a un trabajador con discapacidad? Mira, hoy en día la ley nos habla sobre la accesibilidad universal, que es lo que nos rige y que deberíamos ir adecuando en todo aspecto, pero tampoco hay un... A ver, lo complicado que hoy en día existe en Chile es el tema de la fiscalización. Entonces, si yo no tengo las adecuaciones técnicas de cierta manera, tampoco me lo están exigiendo. O sea, tú vas y hablas y le dices, ¿sabes qué? O cuando hacemos la evaluación de funcionalidad o de puesto laboral, perdón, tú vas y le dices, ¿sabes qué? Pucha, no sé, empresa tanto X, tienes que adecuar tal vez tales cosas porque no tienen ninguna accesibilidad, tienen que mejorar baños, esto, pero son acotaciones que uno le hace. Ahí, ahí hay roles que son importantes, que tienen que cumplir, como ejemplo, no sé, SENADE, la dirección laboral, que debería incorporarse mucho más tal vez en la temática de fiscalización. Se entiende que de repente cuesta porque no existen entes en todos lados, o hay comunas pequeñas que no van, o que tal vez la cantidad de funcionarios no hay como para fiscalizar, pero las posibilidades de personas en situación de discapacidad o la exigencia mínima para la persona en situación de discapacidad para incorporarse no es prácticamente ninguna. O sea, yo he tenido gente que ha estado postrada y que busca como ingeniársela para buscar un empleo, o que simplemente hacen charlas, capacitaciones también sobre temáticas de inclusión. Entonces, no existe alguna limitación, yo creo, en ese sentido, que si la persona tiene las ganas y puede trabajar, hay que intentar de buscar la alternativa, ¿no? Ya, buenísimo. Y por aquí Álvaro nos puso, ¿en la actualidad los servicios públicos cumplen con la ley 21.015 o no? Ya, buen tema. Nos colocan al tiro de la piedra, ¿cierto? Mira, por lo general, la incorporación a los servicios públicos, la ley te dice que según los requerimientos que necesite tanto los municipios, el gobierno, se puede abrir la postulación a personas en situación de discapacidad para cumplir con la normativa 21015, pero que de cierta manera no es obligatorio si no existe un cargo habilitado para, ¿ya? Ahora, gran parte de las instituciones públicas ya está cumpliendo con la ley en todo caso. Aquí mismo en Los Ángeles, no sé si estamos con el 1%, porque nosotros manejamos mucho personal municipal, pero sí estamos muy cerca de esto. Hay hartas personas en situación de discapacidad contratadas. Tenemos que pensar también que hay un mundo de personas en situación de discapacidad que la ocultan, o que simplemente no la mencionan, no la señalan, que son personas que tienen su credencial, que tienen su pensión de invalidez, y que muchas veces se lo presentan a los recursos humanos, pero para el resto de los colegas no lo mencionan, Ya, ¿ya? Por no sentirse discriminados. Entonces, de cierta manera, incluso para las empresas o las instituciones privadas, a mí me pasaba que, no sé, hay empresas que tienen 500, 700 personas trabajando,
y me dicen, ¿sabes que no tengo ninguna persona en situación de discapacidad? Y hago un catastro o hago una reunión masiva y encuentro 50. Porque claro, se quedan callados con el temor tal vez de que me pueden echar, me pueden despedir o qué va a pasar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, sí, creo que falta todavía el tema de las instituciones públicas, la contratación, pero sí va en vía va en vía de estabilizarse y mejorar, y yo creo que se está haciendo bien por lo menos hasta el momento. Súper. ¿Quién, acá Paula Lobo nos pone dos preguntas. Una de ellas Ya. dice, ¿cuáles son los típicos puestos laborales a los que acceden las personas con discapacidad con apoyo de la UMIL? Mira, hay puestos laborales que están últimamente llegando que van más dirigidos a la parte más administrativa. Se busca harto el administrativo. Mira, yo te puedo decir que mi realidad desde que partí el 2019, a comienzos del 2019, era en la búsqueda de empleo la típica. Cuando yo llegué a esta oficina era auxiliar de aseo, eh, cuidado para un niño, eran como cosas como más domésticas o más simplificadas. Hoy en día el espectro se abrió. Aquí me solicitan tanto como profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, de repente sale uno que otro por ahí. Y obviamente, claro, lo que más se busca, sí, obviamente son capacitaciones o personas en el ámbito de aseo, pero sí hay otro aspecto, como ejemplo el guardia de seguridad, se está pidiendo mucho. El mundo de la seguridad, yo hice un encuentro empresarial hace un tiempo atrás con la OCDE, y donde, claro, el mundo de la seguridad privada necesita personas en situación de discapacidad para cumplir con la normativa y cuesta, pues no hay mucho. Entonces sí hay harta gama, pero se ha abierto el espectro, como te digo yo, hay de todo. Hay de todo. Hoy en día hemos vinculado de todo tipo, vendedores, auxiliares, profesionales, en temática administrativa, recursos humanos. Hoy en día hay de todo. No hay una segregación o algo como era antes, por lo menos, o por lo menos la realidad actual que tengo yo en Los Ángeles está siendo así. Perfecto. Tal vez en otras comunas puede ser diferente, pero por lo menos acá tengo de todo un poco. Y bueno, ya para ir cerrando, esta última pregunta dice, ¿se requiere de una actualización de la credencial de discapacidad a quien se observa otros tipos de discapacidad no acreditada para poder postular algún empleo? No, Mm, no. A ver, esos son como típicos mitos para el que tenía la credencial amarilla antigua, que decían, pucha, no sé, habían pedido que quiero postular a una vivienda, me han llegado muchos. Quiero postular a una vivienda, pero me dicen que tengo que tener la credencial nueva, la blanca, pues. Eh, ya, y pido una copia del registro civil, pues le digo yo, anda, 830 pesos y saca una copia de tu credencial. Sería, porque yo he visto que han mandado muchas veces sacar una renovación de la credencial cuando dicen tu credencial que no necesita renovación. Y eso es un error que se está cayendo en muchos funcionarios públicos, sin saberlo tal vez, de que se manda a sacar una renovación de credencial cuando lo estipula la credencial que no lo necesita. ujú. ¿Ya? Y claro, muchos usuarios piensan que, claro, no solamente para ellos hay que renovar la credencial, que tal vez para pedir un empleo también tengo que tener una credencial nueva, y no es necesario para nada. O sea, yo no necesito una credencial nueva mientras yo esté acreditada y que me diga que está indefinida o que es con renovación, no sé, para actualizar, no es para qué. O sea, siendo incluso aquellos que no tengan credencial de discapacidad o una pensión de invalidez, pero sí saben que tienen una situación de discapacidad, se pueden dirigir igual a la OMIL, se pueden inscribir igual como persona en situación de discapacidad, y la persona de la OMIL o el terapeuta ocupacional de la OMIL puede derivarlo a que se incorpore a un CERFAM y puede gestionarle la credencial de discapacidad como corresponde o su pensión de invalidez para que pueda estar acreditado. Porque son muchos los casos que están llegando de acá, por lo menos debo tener un 20 o un 25% de personas que están inscritas conmigo, que no tienen sus credenciales y que hoy en día se están gestionando, y porque en realidad tienen situación de discapacidad y no la tenían simplemente por decir, no tengo discapacidad. Claro. Buenísimo. Bueno, siempre la voluntad es lo más importante en el servicio público, así que se agradece siempre también la disposición, tanto lo que hablábamos antes como lo que también mostraste en esta charla. Así que Raúl, No, muchas gracias por tu tiempo, por entregarnos esta charla acá en Expo Inclusión.
No, muchas gracias a usted por la invitación, de verdad. Y para cuando quiera, no hay ningún problema. Aquí estamos disponibles. Como le decía, mis datos de información están en el Power. Para cuando quiera alguien comunicarse conmigo, no hay ningún problema. Buenísimo. Les recuerdo que esta charla va a quedar grabada en YouTube y también va a quedar en la cuenta de Spotify en nuestro podcast. Así que lo pueden escuchar y ver también. Y bueno, dejar los invitados desde ya, obviamente, a participar del 3 al 7 de octubre en expoinclusión.cl y que ya comiencen a subir desde ya sus currículum para que vean las ofertas laborales disponibles y ya también estén inscritos desde ya para las ofertas laborales que se van a subir durante la feria. Así que eso, muchas gracias a todos por estar presentes, por conectarse y nos vemos la otra semana con una nueva charla. Que tengan un buen día. Chao.